Radio Educación desde la Colonia del Valle en la Ciudad de México. Radio Educación. Todo lo que se ha dicho sobre las mujeres lo han dicho los hombres. Las mujeres en la historia no han hablado. Hay que hablar con ellas. Poulain de la Barre. Las mujeres contamos. No solo somos un poco más de la mitad del mundo. Nuestra sociedad cuenta con nosotras para la transformación social. Sé parte de nuestro presente. Dialoguemos de la política, De lo público y de lo íntimo. con perspectiva de género. ¿Qué y cómo contamos las mujeres? Eres una mujer muy desorganizada. A tu casa le falta pulcritud y orden. ¿Sabías que eso dice mucho de ti? Esa frase es comúnmente empleada para castigar a aquellas que desafiamos el rol del cuidado y limpieza que se asigna a las mujeres. Y siempre estará presente el comentario, la queja o la observación del esposo, la madre, la suegra o hasta la vecina que se creen con el poder de juzgar la calidad del trabajo doméstico. Yo digo, no se metan con mi limpieza. Decidí anteponer mi crecimiento personal, intelectual, artístico y humano ante el mandato de pulcritud que recae sobre los hombros de muchas mujeres. No vivo para limpiar, para ordenar, para lavar ropa, los trastes, pisos ni conciencias. En casa, todas y todos colaboramos parejo. Hay espacios de deberes, pero son más los espacios de libertades y el tiempo que se dedica para crecer y ser felices por igual. En la cuenta de los días, en esta segunda década del siglo XXI, la ilustradora francesa Emma Clit desarrolló una tira cómica sobre la carga física y emocional que representa el trabajo de cuidados para las mujeres. En la historieta Me lo podías haber pedido, Clit deja claro que cuando un hombre espera que sea su pareja, la que le pida que haga determinadas cosas, la está viendo como la coordinadora de las tareas del hogar y agrega, no hay nada biológico que lleve a las mujeres a ejercer ese papel, pero interesa que sigan haciendo ese trabajo gratis. Es lo que permite mantener el sistema. En el programa de esta noche conversaremos sobre el artículo No te metas con mi limpieza. Damos la bienvenida a su autora. ¿Podrías presentarte para nuestras audiencias? ¿Qué tal, Ana Leticia? Muy buenas noches. Mi nombre es Karina Vergara, soy psicoterapeuta. Tengo un doctorado en Ciencias en Salud Colectiva, una maestría en Estudios de la Mujer, una especialidad en Psicología Clínica y otra en Estudios de Género. Y soy feminista también. Bienvenida a Las Mujeres Contamos. Qué gusto tenerte con nosotras esta noche. Gracias.
Ante este micrófono, Ana Leticia Vargas, y en época de pandemia, detrás de las pantallas, todo el equipo de Las Mujeres Contamos, encabezado por Guadalupe Sánchez López, le invita a permanecer la próxima hora en sintonía con este programa. Tejamos juntas y juntos la red de ayuda y compartamos experiencias con perspectiva de género. Búscanos en Facebook como Las Mujeres Contamos. En esta emisión grabada, la invitación es a que nos escriba y nos cuente su historia. Las mujeres somos las que atesoramos la palabra, las que guardamos las historias familiar, personal y social, y de nuestro equipo de producción, Edith Díaz y Marlene Reyes, les invitan a contar todas estas historias y a compartirlas con las y los escuchas de este programa. En esta emisión grabada de Las Mujeres Contamos, conversamos con Karina Vergara Sánchez. Ella es psicoterapeuta, doctora en Ciencias en Salud Colectiva y maestra en Estudios de la Mujer por la Universidad Autónoma Metropolitana. El tema de este martes, no te metas con mi limpieza. Karina, en el artículo que acabo de citar, escribes: el trabajo en el hogar sostiene el funcionamiento de la economía del mundo. ¿Puedes abundar en las implicaciones personales y sociales de una afirmación tan contundente? Personales y sociales. No estoy descubriendo el hilo negro. Diversas autoras, sobre todo economistas materialistas, han mostrado cómo sobre el cuerpo de las mujeres se sostiene el sistema económico en el que hoy habitamos. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Cada mañana, para que cualquier persona vaya al mercado productivo, es decir, vaya a sus trabajos, a sus escuelas, vaya a fabricar cosas, a repartir productos, a vender comida, a lo que tenga que hacer, generalmente tiene que haber dormido en un sitio que le permitiera el descanso, tuvo que haberse levantado y podido acceder a alimentos, pudo haberse necesitado desplazar por el espacio donde habita, vestido ropa que más o menos esté limpia, que más o menos le abrigue, y al cruzar la puerta de su hogar y poder ir al espacio de producción, en ese momento se naturaliza todos los gestos que acabo de narrar, pero para que esos gestos ocurran, alguien lavó las cobijas que cubrieron a la persona, alguien puso los alimentos en el refrigerador o compró los alimentos o los acomodó o los cocinó para que puedan ser ingeridos. Alguien por días y días y días que forman años, décadas, vidas enteras, ha recogido la basura, las células muertas, el cabello que se desprende del cuerpo humano, los papeles que en el baño, etcétera. Eso se ha recogido, no está ahí acumulado. Alguien ha lavado los platos, alguien ha distribuido el espacio para que pueda moverse por él. Ese alguien, así anónimo, como si fueran unas manos invisibles, generalmente son cuerpos de mujeres quienes llevan a cargo esa tarea. Y para llevar a cargo esa tarea hay todo un tejido sociocultural, psíquico, que nos hace naturalizar que así sean las cosas. Incluso a veces doy clases o doy conferencias y pregunto, cuando tenemos ayuda doméstica, generalmente lo hacen otras mujeres. Y pregunto, ¿quién de ustedes tiene a un hombre haciendo estas labores? Y utilizo denominaciones del habla popular como quien tiene un sirviento, un mucamo, un muchacho del trabajo doméstico. Y la gente sonríe. Si sonríe es porque hace una disrupción mental. No nos imaginamos que sea un varón quien haga esas labores. En nuestra psique y en nuestro modo de entender el mundo son cuerpos de mujeres los destinados a hacer esos trabajos. Bueno, sin esos trabajos nadie, absolutamente nadie, desde la persona más rica del mundo hasta la persona más humilde del mundo, no puede ir al mercado productivo si no ha dormido, si no ha comido, si no tiene una prenda para vestir. Y eso está en manos de mujeres. ¿Cómo funcionaría el mundo sin ese trabajo que invisibilizamos y demeritamos? De eso es de lo que estoy hablando. Karina, si este trabajo
en el hogar, el trabajo de cuidados, es tan esencial y además sostiene el funcionamiento de la economía del mundo, como ya lo explicabas? ¿Por qué ha sido tan desvalorizado? Bueno, porque sirve al sistema. Tengo un libro que se llama Sihuapagti, quiere decir Medicina de Mujeres en náhuatl. Este libro está en portugués y en español por la editorial Luas y justamente habla de esta pregunta que estás haciendo. ¿A quién le sirve? Pues a lo que llamamos sistema mundo patriarcal, es decir, al tejido entre el patriarcado que hace la economía, el colonialismo, el racismo, el clasismo, el adultocentrismo, que lo que hacen es funcionar a partir de esta explotación de los cuerpos de las mujeres. Si lo hiciéramos visible, entonces ¿cómo podríamos convencernos las mujeres de hacer gratuitamente toda esta labor? Fíjate, estaba viendo, de acuerdo con las cifras que maneja Forbes, del salario que debería ganar una trabajadora del hogar por limpiar 4 horas un departamento clase media en la Ciudad de México para una familia de 3 o 4 personas, deberían ganar aproximadamente 400 pesos por esas 4 horas. Por 8 horas deberían ganar 800 pesos. Más alimentos, más hora de descanso. Para una mujer que está trabajando sin descansar, porque el trabajo en el hogar no se descansa, aproximadamente 16 horas, pensando que durmiera 8 horas, estamos hablando de 1,200 pesos diarios por las labores que no se cuantifican en estas cuentas de Forbes, no suficiente, porque no es lo mismo cuantificar el barrer, lavar y trapear, que cambiar pañales sucios, que limpiar vómito, que acompañar a un pequeño, a una pequeña con fiebre por la noche y al otro día tener que ir a trabajar, porque además hay que cumplir el trabajo asalariado sin dormir. De lo que estamos hablando, Ana Leticia, son de unas cantidades de dinero tremendísimas que se producen a partir del trabajo de las mujeres. En una cuenta aproximada estamos hablando de que el trabajo del hogar de las mujeres valdría más o menos 46,000 pesos en un mes. Un salario bastante decente que nadie paga. No paga ni la pareja, ni la familia, ni el dueño de la empresa para el que se trabaja, ni la institución para el que se trabaja. ¿Quién paga ese dinero? Nadie lo paga. Lo trabajamos gratuitamente. Una mujer hace esa producción de dinero. Imaginemos 5 mujeres que viven en un mismo piso de departamentos. Imaginémoslo pensado por 8 pisos de departamentos. Imaginémoslo pensado por un fraccionamiento de 15 edificios con departamentos. O sea, ¿te das cuenta de las cantidades enormes de dinero de las cuales estoy hablando? Bueno, esas cantidades de dinero de las cuales estoy hablando sostienen la economía del mundo, porque si lo hacemos de manera gratuita, el visibilizar ese trabajo haría entrar en crisis la economía, el entramado social y la cultura patriarcal existente hoy. Por eso causa tanto escándalo hablar del costo del trabajo que hacemos las mujeres y que a nosotras nos lo han vendido como que hay que hacerlo por amor. Justo a ese punto iba, Karina. Como ya lo decías, las labores del hogar, las de cuidado en general, no son remuneradas, aunque contratemos, o a menos que contratemos a alguien para que las realice, pero tampoco son reconocidas ni prestigiadas socialmente. Entonces, ¿cuáles son las motivaciones para seguir llevándolas a cabo y hasta para que desarrollemos una suerte de neurosis en torno a la limpieza, al cuidado y al orden? Bueno, te voy a contar algo que no dice el artículo, porque pues es un artículo cortito, escrito en un contexto en particular. Yo estoy planteando que para que las mujeres vivamos en la forma de sujeción en que hoy vivimos en el patriarcado, lo que estoy diciendo es que nos han construido de alguna manera en estos sujetos útiles al patriarcado. Por un lado está la sujeción material. En las instituciones, estoy diciendo la iglesia, la educación formal e informal, la familia, la manera incluso en que está distribuida la calle, los medios de transporte público, etcétera, nos dicen a las mujeres cómo debemos físicamente comportarnos,
cómo lo que se espera de nosotras, cómo debemos vivir. Esa es una forma de constreñirnos, de obligarnos físicamente a cumplir ciertas cosas. ¿Qué estoy diciendo? En la escuela nos dicen las niñas con falda, aunque ahora se supondría que ya no es, pero se olvidaron de ello, y siguen exigiendo a las niñas con falda, a los niños con pantalón. Nos dicen las niñas tienen que darse a respetar en lugar de que los niños respeten, entonces se nos obliga a comportarnos de alguna manera. En la religión se nos enseña a comportarnos de alguna manera. En la familia se nos dice, te tocan a ti estas labores y de ti se te espera que se cumpla de tal manera, mientras no se aplican necesariamente las mismas reglas a los niños. En el transporte público, si no sales acompañada o si te vistes de determinada manera o si simplemente existes, vivimos acoso constante, y ese acoso constante es una pedagogía que dice la calle no es para las mujeres y tenemos que estarla desafiando y pagando costos emocionales constantemente. Eso nos dice cómo debemos ser. Pero además hay un montón de mandatos de la feminidad, es decir, de cómo se supone que debemos ser, que hemos introyectado desde pequeñas, ¿no? Vamos a ser la princesa rosa que tiene que ser siempre bella, siempre complaciente, siempre amable, siempre generosa, sacrificarse, ser abnegada. ¿Por qué? Porque esa es la manera en que las mujeres expresan amor, esa es la manera en que las mujeres somos buenas, esa es la manera en que las mujeres somos creíbles, esa es la manera en que las mujeres somos queribles. Entonces, lo que estoy diciendo, Ana Leticia, es que tanto hay una especie de cerco, de corset físico que se crea en el modo cultural en el que vivimos, como una especie de corset de faja psíquica que nos mantiene en un modo de vivir y en un modo de conducirnos. Entonces, si llevamos generaciones y generaciones en donde nos han dicho que el amor se expresa a partir del servicio, creemos que así es como amamos, creemos que así es como tenemos sentido en el mundo, y pareciera ser en un lugar muy profundo de nuestra psique que si tenemos más limpia la casa, si tenemos la comida mejor preparada, si tenemos el aspecto que se nos dijo que teníamos que tener, entonces somos más buenas, amamos más y merecemos más amor y merecemos más reconocimiento y somos más mujeres. Pareciera ser que así se cumple el papel que nos designaron. ¿Por qué estamos en esta obligatoriedad del trabajo, del hogar, aún incluso a veces a costa de nuestra salud, a veces a costa de nuestro bienestar, renunciando a nuestra salud mental e incluso a la convivencia con quienes amamos con tal de mantener el espacio como se supone que o suponemos que debería estar? Pues a partir de la exigencia de que nos dijeron que solo así seríamos reconocidas y solo en el servicio expresamos el amor. Y esto lo naturalizamos y lo introyectamos, doctora Karina Vergara Sánchez, ¿correcto? Sí, así es. Nos parece natural, tanto es así que, mira, este artículo, ya luego me contarás, pero supongo que es parte de la convocatoria para este programa, creó un montón de debate y de personas que se sentían muy ofendidas con el documento. Bueno, desde mi perspectiva me parece bastante sencillo, que no dice nada particular, o parecería que no dice nada particularmente desafiante, y sin embargo muchas mujeres se sentían molestas y explicitaban cosas como: yo sí hago la limpieza porque me nace, tú seguramente eres una mujer muy sucia, que tu casa está horrible, y qué modo de justificar la flojera. Y venían hombres y escribían cosas en donde se publicaba ese artículo diciendo cosas como que me iban a pegar o me iban a matar o me iban a enseñar a ser una mujer. Exclamaciones tan viscerales, tan que venían de lo profundo. Pues a mí ni siquiera me conocen, no tengo ninguna injerencia en su vida ni ninguna autoridad. ¿Por qué les iba a incomodar el que yo dijera que la compulsión a la limpieza es una manera de sujetar a las mujeres? ¿Por qué les indignaba tanto?
si no hubiera una introyección muy profunda, y me atrevo a decir que hasta muy dolorosa, no sería necesaria emocionalmente esa respuesta. Pues te tengo que demostrar que sí, que yo sí hago la limpieza porque me encanta, porque tal. Bueno, pero no te estoy diciendo que mantengas tu casa sucia, solo estoy preguntando por la compulsión. Si las personas se sienten tan aludidas, si las mujeres se sienten tan transgredidas por la simple pregunta, entonces yo creo que estamos tocando una llaga. Si yo te digo eso que tú crees que naturalmente estás destinada a agotar tus días en mantener la casa brillante y que tal vez no sea así y a ti te duele profundamente lo que yo te estoy diciendo, yo te invitaría a preguntar por qué te duele tanto, por qué está tan naturalizado. Miedo a que se sepa qué insatisfacción tienes con esta limpieza, se te despierta que necesitas silenciarlo. Yo lo dejaría ahí, no lo afirmo, solo pongo en la sospecha. ¿Por qué incomoda tanto el preguntarse sobre la compulsión de las mujeres a la limpieza? En este mismo sentido, te preguntaríamos, una mujer que va a contracorriente y decide que no va a limpiar, o al menos no con esta actitud compulsiva, ni va a procurar a los otros con ese afán de que todo esté en su lugar y sea perfecto, ¿cómo es calificada por el grueso de la sociedad? Ya nos lo dejaste ver con esto que nos comentabas. ¿Corre el riesgo de hacerse acreedora a sanciones sociales? No, pues qué mala mujer, Ana Leticia. ¿Cómo se atreve si el papel intrínseco en el mundo de una mujer es la limpieza, la belleza, el orden? Incluso en espacios laborales en donde se contrata a las mujeres para tareas específicas, qué sé yo, programación, secretariado, dar clases, etcétera. Se asigna, bueno, pero como viene el Día de Muertos, a ustedes les toca decorar. Pues porque qué mejor que ustedes para decorar, para mantener ordenado. Viene Navidad, a ustedes les toca la decoración. Pues ya ven que las mujeres tienen manitas y gracia para eso, ¿no? Hay un saber naturalizado. Y si viene una mujer que dice, pues no, mi tarea no es limpiar y mi tarea no es decorar y mi tarea no es hacerles agradable el ambiente, pienso en el mercado laboral, ¡pum! ¡Qué bomba!, ¿no? ¡Qué mujer tan desagradable que no quiere hacernos agradable al ambiente! Y será acreedora de unas sanciones que van desde que se murmure, que le hagan bullying o que la despidan por falta de actitud laboral. Cuando a un hombre que le dicen pon la decoración, él le basta decir, no, ya no soy bueno para esas cosas. Y listo, ni le van a hacer bullying, ni lo van a despedir, ni le van a decir que tiene mala actitud laboral, pues porque es hombre. Y eso estoy pensando en el campo laboral. Ahora en la cotidianidad estoy pensando, de pronto me vino... Hace unos años había una funcionaria muy importante, no diré el nombre porque no tiene caso, que se ocupaba de temas de medio ambiente y su esposo también tenía un papel importante en el gobierno de la Ciudad de México. Y yo recuerdo cómo, aunque ambos tenían un aspecto bastante similar, a ella la señalaban como de poca higiene. Y en realidad lo que pasaba es que ni tenía peinados glamurosos ni estaba maquillada, pero le señalaban la poca higiene y más allá de su carrera política, después de ese lapso, no la he vuelto yo a ver en medios, pero más que su desempeño, su carrera política, etcétera, lo que se ensañaban los medios era con la idea de que ella no tenía gran higiene. No sabré yo si en realidad tenía higiene o no, pero lo que no tenía era el aspecto que los medios le exigían. Ahora, pues pensémoslo, cuántos dichos de lo cotidiano se hacen para sancionar a las mujeres o para justificar la violencia contra ellas a partir de la exigencia de cumplir ciertos parámetros de servicio. Es que le importaba su trabajo y contrataba a alguien para que cuidara a los niños. ¡Qué mala madre es!, ¿no? Cuando a un hombre no se le sanciona por importarle su trabajo y contratar a alguien para que cuide a los niños. No se le dice qué mal padre es, al contrario, qué bueno, porque está pagando a alguien para que cuide a los niños. Cuando la casa no parece el espejo, habitando hombres y mujeres en esa casa, a las que se les dicen cosas socialmente desagradables son a las mujeres, nunca a los hombres. Aún trabajando lo mismo, ganando lo mismo, teniendo el mismo horario de trabajo,
se le dirá a ese hombre, consíguete una buena esposa, esa no sabe ser mujer. En estas violencias emocionales donde hay hombres que cometen infidelidades respecto a sus esposas o parejas estables, lo primero que la sociedad le dice es que tal vez no lo supiste cuidar. Es decir, no supiste mantenerle la cena caliente, servirle sexualmente o mantenerle la casa como un espejo. No, pues si hablamos de sanción, yo creo que nunca pararíamos. Desde la vigilancia de unas sobre otras, que cómo tiene la vecina su casa, su jardín, la mamá sobre la hija, que no es que la mamá y la hija y la vecina sean particularmente malvadas, ¿no? Sino que hay todo un sistema en que nos obliga a las mujeres a vigilarnos y a sancionarnos unas a otras, y a los hombres pues a ser los verdugos de esta historia. Me pregunta sobre las sanciones, Ana Leticia, y más bien yo le devolvería al auditorio la pregunta: ¿cuántas sanciones has vivido cada vez que voluntaria o involuntariamente desobedeces lo que la expectativa social ha depositado sobre ti en cuanto a la limpieza o en cuanto a tu aspecto físico o en cuanto a tus labores de servicio? Y haría una segunda pregunta: ¿cuántas veces, a pesar de haber hecho las labores de servicio, las labores de cuidado, presentar el aspecto más esmerado que puedes, de todas maneras no es suficiente? Siempre parece ser que hubo una manchita, una actitud, un gesto, siempre algo que faltó. A las mujeres siempre se nos cría y se nos mira en falta. Hiciste 25 cosas, pero te faltó poner el florero en el centro de la mesa. Qué mal, no cumpliste. ¿Cuántas veces, no importa cuánto te esfuerces, no fue suficiente? Esas dos cosas yo invito a preguntarse. ¿Cuántas veces has sido sancionada por no cumplir exactamente esos deberes? ¿Y cuántas veces no ha sido suficiente? Si nos respondemos a esa pregunta, pues ya tenemos unas tremendas pistas de lo que significa la compulsión a la limpieza, al servicio, al cuidado. Es una compulsión porque, aunque no esté regulado socialmente, o sea, no hay una ley pues que nos obligue a ello, hay tremendas sanciones si no cumplimos con ello. Karina, en la otra cara de la moneda, una mujer, digamos, abnegada, que ha cumplido con lo que la sociedad espera de ella, que ha dedicado su existencia a limpiar, a atender, a procurar, ¿qué opciones tiene, qué opciones se abren ante ella cuando ha perdido la capacidad física y o mental para hacerlo? Uy, es terrible, Ana Leticia, en esa otra cara de la moneda. Fíjate que y lo que has puesto es súper doloroso. A mí me resulta doloroso. El trabajo del hogar, decíamos hace rato, que produce mensualmente, pensando en una familia clase media de 4 personas, 3 a 4 personas, produce 46,000 pesos. Eso quiere decir que produce la riqueza del mundo y que produce la riqueza y el bienestar y todo equilibrio económico posible en una familia. Sin embargo, es el único trabajo que no tiene seguro de vida, no tiene prestaciones vacacionales, no tiene pensión por discapacidad, no tiene seguro del retiro. En caso de que de pronto le diga la pareja, listo, se acabó esta relación de 20, de 30 años, etcétera, si bien se puede pedir legalmente una repartición justa del dinero, no hay una indemnización que corresponda a esos 46,000 pesos producidos mensualmente. Entonces, cuando una mujer de pronto ya no puede hacer esas labores, generalmente es tremendamente relegada. Primero decir que habrá que ver en qué medida no puede hacerlas, porque por ejemplo, tal vez una adulta mayor en casa deja de barrer o de trapear porque sus rodillas o su espalda ya no se lo permiten, pero de todas maneras la familia le exige que cumpla labores. Ay, mira, ahí le echas un ojito al bebé, mira, te toca cambiar el pañal del bebé. Bueno, pues si vas a estar ahí sentadita, entonces te toca tejer los manteles para Navidad, y te toca tejer las cortinas para Navidad y vele haciendo el bordado para los 15 años de la prima no sé qué.
Entonces, tanto como dejar de producir, no estoy segura. Más bien, el sistema termina explotando a las mujeres hasta la última gotita, lo último que les puede servir. Pero cuando ya no logra o ya no es tanto lo que se le logra explotar al trabajo del hogar de las mujeres, entonces la minusvalía social es tremenda. Los sin mujeres, en los espacios de denuncia por violencia a personas adultas mayores, la mayoría de quienes viven tremendas violencias, abandono, incluso despojos, son mujeres. Prácticamente a los varones no se les abandona ni se les despoja. Al papá, porque mira, el papá trabajó tanto, el papá construyó esta casa, el papá hizo no sé qué, pero a las mujeres, híjole, desde violencias, despojos. Justamente ahora estamos acompañando el caso de una mujer que no solo es que la hayan relegado al rincón de la casa y que en su propia casa, la casa que ella cuidó durante años, que limpió, que sostuvo, que hizo ser lo que era, no solo es que la relegan a un rincón sin voz, ni voto, ni palabras, sino cosas como que le quitan el dinero que viene en su tarjeta para adultos mayores y no tiene posibilidad de decidir ni hacerse cargo para sí misma. Lo que te querría decir, Ana Leticia, es que este sistema que es tan explotador con los cuerpos de las mujeres, con el trabajo de las mujeres, no es recíproco. No es recíproco porque cuando las mujeres necesitamos cuidados, no hay quien quiera darlos. Parecería que somos desechables. En esta emisión grabada de Las Mujeres Contamos, conversamos con Karina Vergara Sánchez. Ella es psicoterapeuta, doctora en Ciencias en Salud Colectiva y maestra en Estudios de la Mujer por la Universidad Autónoma Metropolitana. El tema de este martes, no te metas con mi limpieza. Decía la nana Jacinta que la mujer debe ser recatadita y tranquila, pa' un buen hombre merecer. Y la tía Toña decía que si aprendía a obedecer, de mayor fácil sería a mi esposo complacer. Los amantes son menos latosos, desobedecía la historia. Soy revoltosa, soy escandalosa, viajo en el tren de la eterna pasión. Ay, señoritas, vieran qué emoción.
Y saludamos a nuestra compañera Eliud Hernández. ¿Qué tal, Eliud? Bienvenida, muy buenas noches, adelante. Hola, ¿qué tal, Ana Leticia? Saludo con mucho gusto a ti y a quienes escuchan Las Mujeres Contamos. Las mamás feministas están dando pasos decisivos hacia el cambio civilizatorio por la igualdad. Ellas se han arriesgado a ser llamadas malas madres por atreverse a romper estereotipos de sumisión y repartir equitativamente trabajos de limpieza y cuidado en el hogar. Con ello establecen la corresponsabilidad, que también puede ser entendida como trabajo en equipo, y la crianza positiva, que propicia el desarrollo de hijas e hijos libres de roles asignados únicamente a mujeres, como son las tareas de sostenimiento de la vida. ¿Qué significa ser una madre feminista? ¿Cómo involucrar a las y los hijos en esta decisión? ¿Y qué ganamos socialmente con estos cambios? Todo esto lo comparte esta noche con Las Mujeres Contamos una polifacética mamá feminista. Vamos a escucharla. Mi nombre es Bárbara Sánchez, soy comunicóloga, promotora de lectura, artesana y madre de una niña de 9 años y un niño de 11. Ser mamá feminista ha sido para mí complicado, en primera porque he tenido que sacarme muchas ideas de esta maternidad patriarcal que nos ha tenido siempre al cuidado de otros, siempre en la sumisión, siempre siendo un objeto y no un sujeto de derechos, porque ser una mamá feminista implica una postura política, social y económica respecto al mundo, y también en la modificación no solo de mi propio pensamiento con las creencias y estereotipos, sino bajo la idea de no seguir perpetuando esta idea de los roles de género y de la asignación de tareas de acuerdo al género, ¿no? Entonces, esto también se ha reflejado muchísimo en la conformación de mi familia, en el desarrollo pleno de mis hijos, sin limitarlos en ningún aspecto por su género, y también en la socialización de los cuidados y en la asignación también de tareas y labores dentro del hogar. A veces es muy complicado, pero hemos podido sobrellevarlo. También criar en el respeto y en la libertad, lo cual no es nada sencillo porque no estamos acostumbrados a que los niños crezcan en el pleno desarrollo y en el plena toma de decisiones, ni escuchar esas voces de los niños. Entonces la crianza feminista precisamente trata de no infantilizar a los niños y sobre todo no subestimar ni sus pensamientos, ni su voz, ni sus ideas. Nos han educado con esa idea de la familia tradicional, entonces cuando hay una separación, como es mi caso, pues de pronto a nosotros recae todo, y el soltar de alguna forma la crianza de los niños, soltar a los niños a otros espacios donde sabes que son cuidados, para mí fue un paso muy importante, poder soltar a mis hijos para que sean cuidados por otros y yo tener un espacio y un tiempo para mí. ¿Esto en qué beneficia a la sociedad? Visibilizando precisamente todo ese trabajo remunerado que hacemos las madres y también visibilizando que los hombres son totalmente aptos, al menos en teoría, de llevar a cabo cualquier tarea de cuidado. No es una cuestión con la que nosotros hayamos nacido, es una cuestión social y las cuestiones sociales y culturales pues se aprenden, ¿no? El construir también paternidades responsables, una sociedad que también se asuma como parte de este proceso es vital. Creo que el mundo necesita nuestra voz como mujeres, porque si nosotras no estamos presentes en los lugares de toma de decisiones, si no estamos presentes para cambiar el mundo, nadie lo va a cambiar por nosotras. Gracias, Eliud Hernández. A nuestras audiencias les recordamos que esta es una emisión grabada, por lo que agradecemos nos hagan llegar sus mensajes a las redes sociales, donde estamos como Las Mujeres Contamos. Hoy conversamos con la doctora Karina Vergara Sánchez, ella psicoterapeuta, doctora en Ciencias en Salud Colectiva y maestra en Estudios de la Mujer por la Universidad Autónoma Metropolitana. Karina, frente a este panorama que ya describías en la primera parte de la entrevista, ¿qué pasa con los hombres colaboradores? Por hacer trabajos del hogar y de cuidados, ¿los hombres son socialmente premiados y elogiados?
Absolutamente, Ana Leticia. Y es doloroso. Y sé que esta afirmación incomoda a muchas personas. Cuando en distintos espacios, clases, conferencias, etcétera, se expone que la distribución de trabajo del hogar es inequitativa para hombres y para mujeres, siempre aparecen hombres diciendo, no, esto no es verdad, los tiempos ya han cambiado, ahora los hombres colaboramos, esto es 50% y 50%. A ustedes les gusta exagerar, básicamente ese es el discurso. Sin embargo, hay dos cosas que quiero hacer notar. Primero, si bien es cierto que en los espacios céntricos y urbanos hay un discurso, lo subrayo, solo un discurso en donde está bien la participación de los hombres en trabajo del hogar, pues hay que dejar de mirarse el ombligo. Eso pasa solo en los espacios centrourbanos. Pensando, por ejemplo, en esta República Mexicana, en el resto de la República, no es que el discurso esté todavía legitimado, solamente es en espacios de actitud progre donde esto se legitima. Así como, claro, y si yo estoy en un espacio académico o si estoy en un espacio de debate cultural o de debate político, pues lo progre es decir, sí, que los hombres y las mujeres tengan igual de roles en el trabajo del hogar, es lo justo, etcétera. Pero es en estos lugares donde es políticamente correcto, en el resto no. Esto no está pasando, como número uno. Y número dos, qué curioso porque las cifras no coinciden con estos discursos. A veces yo pienso, oh, caray, en el salón de clases, en este salón de clases y en esta conferencia y en tal lugar me encuentro a los únicos hombres de la zona que se ocupan del trabajo del hogar. Qué coincidencia, qué generosidad. ¿Sí o es puro discurso? Porque si más allá del discurso de este sujeto que está participando en esta conferencia, en esta charla, en este chat respecto al programa, etcétera, si se va a las cifras del espacio, de la comunidad, de la localidad, del pueblo, etcétera, pues se verán las cifras. Simplemente en México el 98% del trabajo del hogar sigue recayendo en los cuerpos y en los trabajos de las mujeres. Quiere decir que qué casualidad nos encontramos al único 2% que pareciera que sí está colaborando. Y habría que ver en qué cosas sí está colaborando, más allá del discurso, porque estadísticamente los hombres no están limpiando el excremento, no están limpiando el vómito, no son los que lavan los baños, no, digamos que son los trabajos más escatológicos y más sucios. No es que sacan la basura cuando está podrida, no son los que se hace cargo de limpiarle a los animales. Hacen cosas como preparar la cena ocasionalmente, como lavar los platos, como barrer, como esas cosas que además son visibles y siempre, pues yo siempre barro y yo siempre lavo los platos. Estas cosas que están pasando son incómodas de decir, pero hay que decirlas. Hay un discurso. Este discurso es socialmente capitalizable en ciertos entornos, pero en la práctica los cuerpos de las mujeres siguen haciendo el trabajo. Acá yo hago una invitación, pues vamos a dejar los discursos y a contemplar los hechos. Y si contemplamos en los hechos que hay algunas personas o algunos hombres que realmente empiezan a ayudar, pues no se trata de aplaudir porque wow, qué logro. Se trata de naturalizar y decir, bueno, pues a cualquier adulto funcional le toca hacerse cargo de la basura que produce, ¿no? Dices, en la práctica los cuerpos de las mujeres siguen haciendo el trabajo del hogar. ¿Cómo nos ha ido en pandemia a las mujeres justamente en relación a las labores del hogar y al trabajo de cuidados en general? Pues terrible. Yo supongo que conoces las cifras, cómo la violencia se ha exponenciado, la violencia en el hogar se ha exponenciado sobre las mujeres casi en un 150%. Es decir, si ya era mucha, ahora doblemente y medio se ha exponenciado. ¿Y qué tiene que ver con tu pregunta? Que parece ser que muchos de los detonantes
de esta violencia están relacionadas con la exigencia de cumplir más y más trabajo del hogar. Fue y ha sido sobre los cuerpos de las mujeres que se ha depositado el cuidado de la salud. Es decir, ya hacíamos, previo a la pandemia, porque además este artículo, No te metas con mi limpieza, está escrito al principio de la pandemia. Pero desde ahí ya se veía y ahora se ha multiplicado como el trabajo en el hogar ya era pesadísimo y ya estaba depositado sobre las mujeres, pero ahora hay que sumarle la exigencia de está en tu responsabilidad la salud de la familia. Entonces las mujeres con dermatitis, con demasiados daños en la piel, porque el uso constante del cloro en las vías respiratorias, limpiando, cuidando, verificando la higiene de pequeños y de adultos, peleando con otros adultos, ya sea dentro de la casa o del entorno, para pedirles que mantengan las reglas o las estrategias de limpieza en pro de la salud de todos. Cuando alguien enferma o la familia entera enferma de COVID o de otra cosa, es sobre el trabajo de las mujeres que se deposita la responsabilidad de esos cuidados. Mira, en mi consulta pienso que más de 5 personas han llegado diciendo, mi familia tuvo COVID, a todos nos dio COVID, y mira, me la pasé muy mal porque yo me sentía muy mal y había que llevarle comida a los niños en una habitación y comida al esposo en otra habitación, y yo me sentía tan mal que no sabía dónde dejaba las cosas. Y además este discurso que te estoy contando muy naturalizado, ¿no? Pues como a mí me tocaba llevarle a uno y a otros, pero y el marido estaba en la habitación esperando que le llevaran la comida cuando ella también estaba enferma. Y esto totalmente naturalizado, pues a mí, aunque esté enferma, aunque tenga que arrastrar el tanquecito de oxígeno, alguien tiene que cuidar de esta familia, y pareciera que este mandato de los cuidados dice, a ti te toca. El trabajo se ha exponenciado, pero también quiero decir, el daño a la salud mental en las mujeres se ha exponenciado. El tema de las depresiones en confinamiento, post-COVID, está a la orden del día. Ciertamente es que uno de los síntomas de post-COVID, por ejemplo, es la caída del cabello, pero como la caída del cabello se ha estado manifestando de mayor medida en las mujeres. ¿Qué tendrá que ver con el estrés? Y este estrés que tendrá que ver con la obligación del cuidado y del trabajo del hogar. Lo pongo ahí en la mesa, Ana Leticia. Doctora Karina Vergara Sánchez, después de esta amplia reflexión sobre el peso del trabajo del hogar para nosotras, ¿cuál sería la contrapropuesta desde una visión antipatriarcal y que resulte no enajenante y liberadora para las mujeres? Mi primera respuesta, Ana Leticia, es hay que acabar con el patriarcado, pero pienso que nos va a tomar un poquito de tiempo, que además lo tenemos profundamente introyectado. Yo creo que el paso 1 es justamente empezar a cuestionarnos. Sí, de verdad, una cosa es la limpieza y otra es la compulsión a la limpieza. ¿Y qué pasa si hoy no se barre? ¿Y qué pasa si hoy no se barre y en ese tiempo que tomaría para barrer lo puedo tomar para mí? ¿Y qué pasa si hoy no en mi casa no es una taza de té, pero estoy contenta porque pude sentarme a tomar un café y escuchar música? ¿Y qué pasa si comienzo por esas pequeñas revoluciones? ¿Y qué pasa si empiezo a conferir a los otros y a las otras responsabilidades compartidas? Empiezo a soltar todo aquello que me dijeron que era mi obligación y empiezo a exigir que el otro también se haga cargo de lo suyo, porque no hacerse cargo de la propia mugre es estar explotando a otra persona. Entonces, ¿qué tal que me hago cargo de mi propia mugre, pero invito a los demás a que también se hagan cargo? ¿Qué tal que empiezo a desnaturalizar el que sea yo quien siempre tenga que cuidar? ¿Qué tal que empiezo a pedir ser cuidada? ¿Qué tal que empiezo a crear estrategias con las personas que aprecio y con otras mujeres
que me permitieran aligerar mi carga, pero más allá de puertas hacia adentro, aligerar la carga de las mujeres todas en distintos espacios, a socializar el trabajo, la elaboración de la comida, a acompañarnos en reflexionar sobre estas cosas, a asignar a cada quien responsabilidades respecto a su mugre, pero ya no solo dentro del hogar, también en los espacios de trabajo, en los espacios comunes, en las áreas comunes, en los espacios colectivos. Básicamente pienso en esta propuesta del 8 de marzo o del 9 de marzo donde proponían que las mujeres paráramos por un día. Yo propongo que hagamos huelga permanente. Dejemos de servir a los otros y empecemos a construir un mundo no por las otras, sino con las otras, con nosotras, y que sea más horizontal y que sea más justo. Karina, dado que está tan naturalizado este mandato de la limpieza y del cuidado para nosotras y que caemos muchas veces en la compulsión, en tu práctica clínica, es claro si nos damos cuenta, o es claro que nos damos cuenta que estamos cayendo en actitudes compulsivas en torno al trabajo que se realiza en el hogar, o nos cuesta ver lo que estamos haciendo y el costo emocional y físico que estamos pagando. No, nos cuesta muchísimo. Es costosísimo porque como está naturalizado e incluso aplaudido, nos impide verlo. Por ejemplo, hay alguna mujer que me contaba que estaba a punto de parir, se le rompió la fuente y dejó trapeada la casa porque cómo iba a dejar la mancha de que se le había roto la fuente. Entonces, antes que ir al hospital, limpió la mancha y se fue al hospital, y entonces en toda su familia lo veía como un acto, wow, qué gran mujer, qué heroico, que con contracciones pariendo, primero limpia para que no vayan a ver su casa sucia, que atender su propia salud. O narran la historia de la abuela que tiene las rodillas dañadas como las tiene dañadas porque a ella no le gustaba barrer con escoba larga, había que barrer de rodillas o limpiar el piso de rodillas. Eso lo dejaba súper limpio. Y empezar a preguntarse cuáles son los costos de haber expuesto la salud en el parto o de haberse quedado sin rodillas para que los otros pisaran un piso que ni siquiera miraban. Pero como se narra en las familias como una cualidad, hay que ir destejiendo esa narrativa, ¿no? Donde ¿de qué manera va a ser una cualidad exponer la salud por el bienestar, por sobre la limpieza? Cuesta mucho trabajo, pero también es importante y es enriquecedor cuando se mira qué cosa estoy evadiendo. No puedo ir, por ejemplo, a pedir información sobre cómo terminar la primaria abierta porque siempre me dan las 2 de la tarde haciendo la limpieza de la casa y ya no me da tiempo porque cierran el módulo y ya no puedo preguntar cómo irá a terminar mi primaria abierta. Y cuando se empieza a preguntar y a poder visualizar cómo este día no barrer, esos minutos, esa media hora que implicaba barrer, fuiste y preguntaste y te permitiste saber cómo se hacía para la primaria abierta y entonces entraste a la primaria abierta y te diste cuenta que no ibas a barrer más que un día sí y un día no, porque ese tiempo lo ibas a dedicar a estudiar, pero el poder terminar tu primaria o tu secundaria significa otra calidad de vida. Entonces una se va muy poquito, muy despacito, se va dando cuenta de qué está perdiéndose de sí misma en ese tiempo en que se barre y nadie notó que estaba barrido, o en ese tiempo en que bordé la orillita de la cortina y nadie notó la orillita de la cortina al paso de los años, y en cambio yo me perdí una oportunidad laboral. Hay que ir preguntando muy poco a poco, pero también hay que ir observando qué estoy dejando, a qué estoy renunciando por cumplir esos mandatos del servicio y del cuidado. Doctora Karina Vergara Sánchez, estamos en los últimos minutos de esta entrevista. ¿Hay algún asunto que quisieras poner sobre la mesa o que se nos hubiera quedado pendiente, esto justo antes de despedirnos? Fíjate que últimamente se ha estado dando debates en espacios justamente de psicoterapia sobre cómo el exceso de cuidado a los otros o a las otras
les impide el descubrir sus propias potencialidades. ¿Qué estoy diciendo? Si siempre le resuelvo al otro o a la otra las cosas, esta persona nunca se va a dar cuenta de que puede resolverlas por sí misma. Yo invitaría a aquellas mujeres que me escuchan que ven como un acto de amor estos servicios y estos cuidados, pudieran ver también como un acto de amor empezar a soltar y el permitir que los otros o las otras se hagan cargo de su propia mugre no es un acto de desamor. Al contrario, es un acto que invita a que cualquiera descubra sus potencialidades al hacerse cargo de sí mismo o de sí misma. Esto en el plano de lo inmediato de las personas por quienes tenemos afecto. Permite esa libertad de hacerse cargo de sí mismo o de sí misma. Pero también a la larga lo que está haciendo esto, cuando cada quien se hace cargo como adulto o adulta funcional de sus necesidades, a la larga lo que estamos construyendo son sociedades más horizontales, más equitativas, más justas y menos explotadoras. Desde luego no es responsabilidad de las mujeres solamente, no es responsabilidad de unas el ser oprimida, por supuesto es responsabilidad de quien oprime, pero también pensar en irse rebelando ante esa opresión significa regalarle a los otros y a las otras la oportunidad de otros modos de vida con unas vidas más plenas. La construcción de un sistema social de cuidados sería una alternativa para acabar con esta enajenación que existe sobre los cuerpos femeninos. Sí, por supuesto, eso es lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que si se socializa el cuidado, la responsabilidad, la autorresponsabilidad, si dejamos de explotar unos a otras, entonces estamos pues literalmente construyendo otro mundo. ¿Qué recursos nos propones para profundizar en el tema de la desnaturalización de los trabajos del hogar y de cuidados como una obligación de los cuerpos femeninos? Bueno, pues les propongo, tengo otro artículo que se llama Trabajar el hogar, que también está en la red, pueden encontrarlo. Tengo otro artículo que se llama, ese es un ensayo que se llama Sin heterosexualidad obligatoria no hay capitalismo. También lo pongo en la mesa y está en la red de manera disponible. Y les recomiendo Siguapagti, que también está en la red disponible, pero ya va a estar en edición impresa, que son recursos para empezar a discutir el tema. Yo sé que como parece tan natural y es algo tan cotidiano, como no pensamos, ni siquiera vemos a la persona que levanta nuestra taza de café cuando estamos en un momento de discusión, de creación, de pensar, como damos por hecho eso que tiene que ver con quién levanta esa taza de café, quién sirvió esa taza de café y quién lavó esa taza de café, como es invisible, no lo vemos. Y entonces empezar a verlo cuesta trabajo. Pero a partir de que comencemos a verlo, podemos empezar a discutir y a responsabilizarnos sobre esa otra posible manera de organizarnos en el mundo. ¿Cuáles son los datos de contacto de la doctora Karina Vergara Sánchez? Mi correo electrónico es pacabe@gmail.com o si no en el Facebook, que es Karina Vergara Sánchez. Pues agradecemos muchísimo a nuestra invitada, a Karina Vergara Sánchez, psicoterapeuta, doctora en Ciencias en Salud Colectiva y maestra en Estudios de la Mujer por la UAM, su participación en Las Mujeres Contamos y nos despedimos. Muy buenas noches. Muchas gracias, Ana. Las Mujeres Contamos, un programa hecho por mujeres y hombres en equidad. Participamos en este programa el equipo de Las Mujeres Contamos, Eliud Hernández, Edith Díaz, Guillermo Lagarda, Gabriela Sosa Martínez, Marlene Reyes y Ana Leticia Vargas, en una producción de Guadalupe Sánchez López. Muchas gracias por su atención y hasta la semana entrante. Las mujeres tenemos historia. Contarla es parte de la construcción de un futuro con equidad.
Desde la Ciudad de México, 1060 kHz en amplitud modulada. Radio Educación. Las mujeres contamos. Las mujeres contamos.